Experiencia de la oralidad civil post-pandemia, audiencias virtuales y presenciales, a cargo del doctor Eloy Samayoa Campero, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. El doctor es abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, magíster en Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional por la misma universidad, estudios en la Maestría de Derecho Civil y doctorado en Derecho, autor de los libros Derecho Procesal Constitucional y Proceso de Amparo, profesor de pregrado en la Universidad Tecnológica del Perú, de posgrado en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, profesor de la Academia de la Magistratura, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y cabe destacar que en su periodo de gestión se instauró en Arequipa el primer módulo de litigación oral del Perú. En la actualidad es juez coordinador de la Sala Corporativa de Litigación Oral y juez superior de la primera Sala Civil. Le cedo la palabra al doctor Samayoa para que pueda iniciar con su ponencia. Doctor. Buenas tardes con todos, aunque después del almuerzo casi siempre parece buenas noches, ¿no? Una merecida siesta, descanso. La mayoría hemos viajado, muchos asustados, ¿no? Por lo que ha ocurrido, y probablemente muchos no han llegado, ¿no? También a raíz de este trágico incidente en el aeropuerto de Arequipa. Bueno, el tema que me han pedido que exponga es sobre la oralidad en segunda instancia, experiencias pre y post pandemia, en la primera sala civil de Arequipa, que en realidad fue la primera sala de la oralidad. Cuando se inició en el periodo de gestión el tema de la oralidad en la primera instancia, paralelamente como Corte trabajamos el tema de la oralidad en segunda instancia en la primera sala civil, y se hizo parte de lo que estamos ahora explicando, pero en civil, en constitucional de apelación y en familia, ¿no? Digamos, un poco dando unos cuantos pasos más para adelante. Sin duda, como no recordar los inicios de la oralidad, donde Matías, Marco Fandiño, Ramiro Bustamante, juez coordinador de la primera comisión, ¿no? Que aún todavía no era nada, ¿no? Más que una idea, o los viajes a Chile, ¿no? A estudiar algo que podía ser y que en Chile creo que incluso no se hacía, porque íbamos por el tema de la OEA. Y bueno, le pusimos todo el empeño. Se logró con el apoyo de Carlos en primera instancia, ¿no? Y otros jueces en la segunda, comenzar a hacer la oralidad en la Corte, que una de las cosas que creo que me puede quedar con orgullo es decir alguna vez, el doctor, ¿cuál fue su logro en la gestión? Hicimos la oralidad civil en primera instancia, ¿no? Con todos los apoyos del caso y sobre todo, como Matías siempre recuerda, con la actitud de toda la Corte, ¿no? Cuando convocamos a los trabajadores para ver si hacíamos oralidad del área más complicada de la Corte o de nuestro modelo, que es la área civil, nuestra Corte tiene un auditorio para 400 personas y estuvieron llenos de 400 personas. Y como a veces el derecho al sindicato, en su justo derecho, le dice, la gente se va a las 4, pueden irse los que quieran. Y dijimos, no se movió ninguno. Y creo que eso se tomó en cuenta para decir, acá quieren hacer las cosas. Y cuando nos dijo el doctor Lama, mira, ya respondiendo a una inquietud de Agustín, necesitamos juzgados de ejecución porque ese es el modelo en Arequipa. Sí, transformamos un juzgado de familia. Hasta ahora tenemos ciertas críticas de esa área, pero había que hacerlo. La transformación venía aquí. Y así comenzamos. Quería decir, además agradecer a que están presentes varios de los actores, doctor Lama. No está, pero esto comenzó y no hubiera podido ser si no hubiera habido todos esos actores y toda la colaboración y rascar la olla, como siempre pasa en civil, ¿no? Porque en este Poder Judicial tiene tortícolis, no solo mira para penal, ¿no? Y entonces cuando quieren mirar para civil dicen, gigantescos expedientes judiciales, ¿no? Justicia de papel, ¿no? Pero nadie dice que eso se soluciona a través de estas propuestas que están haciendo en el Perú y en América Latina, y que bueno, recientemente nos hemos reunido en un evento panamericano también, ¿no? Y hemos visto la experiencia mexicana, la costarricense, ¿no? La colombiana tan interesante, y Chile en familia, ¿no? No en civil. Entonces eso, digamos, como un antecedente.
Pues bien, eso tiene efectivamente antecedentes, ¿no? Y por eso, no sé dónde apuntar con esto. Piero Calamandrei dice, hay otra razón que explica por qué con frecuencia los abogados pretenden o prefieren escribir y no hablar. Por escrito se puede presentar sin rubor tesis que no se tendría el valor de sostener delante de un juez. El papel no se sonroja. Y claro, los jueces lo miramos con alegría porque sabemos cuántas cosas raras nos llegan por escrito. Pero lo volteamos y decimos, es correcto, y justifica la escrituralidad, como han trabajado históricamente los abogados, con escritos extraños, con pedidos raros, ¿no? y cosas que efectivamente no los sonrojan. Pero invirtiéndolo y aplicando a los jueces, realmente el tema escritural no tenía el mismo contexto. Muchas de las resoluciones realmente se han dado por escrito porque al mirar no se van a sonrojar, y la oralidad tiene esa diferencia, ¿no? La transparencia. Pues bien, dice que en China, me lo dijo un expresidente de la Corte Suprema, penalista, le dicen, al maldecirles a alguien le dicen, te deseo que tengas un juicio, ojalá lo ganes en 20 años, ¿no? Porque el día que te demandan te generan un problema familiar, te generan un problema económico, te generan un nuevo amigo tu abogado, ¿no es cierto? Y el secretario, y como dijo en la mañana uno de los ponentes, ¿no? Mirar a alguien que no conoces y que nunca sabrás que te van a resolver siendo un problema tuyo, ¿no? Así que te deseo que tengas un juicio, maldigan a alguien, y ojalá lo ganes. Pero ahora que se resuelven, como decía Carlitos Polanco temprano, en 4 meses, pues ya no va a ser una maldición. Oye, qué bueno, porque en 4 meses, y así estamos resolviendo en Arequipa algunos desalojos, primera y segunda instancia. Y con el tema del doble decidido, pasará a ejecución. Ya no será tan maldición. Habrá que volver a un tema importantísimo, la confianza en el sistema. La justicia de papel, todavía no tenemos ya el eje, ¿no? Es importantísimo. Pero por eso me he traído la fotografía que siempre pongo, ¿no? El tremendo expediente, ¿no?, que había antes, un interdicto de recobrar en 10 años, desalojo en 5, le resulta conocido, ¿no es cierto? Pues sí. ¿Culpable? Los abogados. No, culpable el sistema, culpable nosotros, que no hicimos nada. Yo tengo 20 años, soy juez especializado, sí sentenciaba en audiencia, pero me volvía con unas nulidades tan extrañas después de 6, 7 años, ejecución de garantías que permitían paros, tercerías, ¿se acuerdan? Cuando se permitía hacer todo eso. Claro, que miren la imagen que damos. Entonces esto sí, yo digo la palabra revolucionario de 360 grados, ¿no? Hemos cambiado una actitud en el Perú, y eso es lo importante de lo que están haciendo el día de ustedes, el día de hoy, porque estamos evaluando, después de 4 años, 25 cortes, ¿no? Cuando éramos solamente un proyecto hace tanto tiempo. Entonces, y siempre bueno, Derecho y Literatura, Gerineldo Márquez, ¿no?, de 100 años de soledad, Gabriel García, se lo resumo, termina la guerra, y a él le gustaba mucho la guerra, y Aureliano Buendía también, y entonces en la parte final dice, bueno, estamos transando y vamos a darles pensiones a todos los que han estado en la guerra como un tema de compensación. Perfecto. Dice, mientras les dan un expediente a cada uno, ¿no? Mientras cada expediente no fuera revisado por una comisión especial, más o menos le suena a Poder Judicial, ¿no es cierto? Uy, maldición, te deseo un juicio, ¿no? Y la ley de asignaciones aprobada por el Congreso dice, entonces había doble instancia. Esto es un atropello, tronó Aureliano Buendía. Se morirán de viejos esperando el correo. ¿Le suena a algo de pensionario? ¿Le suena a algunos juicios? Se morirán de viejos. Y se han muerto de viejos esperando. Yo tenía una causa, de las causas que tenemos los jueces, 4 años en la Corte Suprema. 4 años en la Corte Suprema. ¿Cuántos de estos pobres hombres se habrán muerto en la pandemia entre los 200.000 que esperaban justicia? Quizá no lo haya dicho desde un punto de vista judicial, pero cuánta razón, como siempre, tenía Gabriel García Márquez, ¿no? Porque los hombres condenados a 100 años de soledad o a 10 años de juicio no tienen otra oportunidad sobre la tierra, ¿no? Si termina 100 años de soledad. Pues bien, lo traigo siempre bonito la literatura, fantástica, ¿no?, para situaciones tan concretas. No es mío, lo escuché al ponente colombiano en el evento y me llamó mucho la atención, porque sí, claro, los jueces civiles en el Perú hemos sido amparo, hemos sido contencioso, ¿no es cierto? Y hemos sido también víctimas del sistema. Cuando un precedente vinculante, ¿no es cierto?, Anicama, nos dijo que lo que habíamos resuelto en amparo
ahora lo volveríamos a tramitar mediante el contencioso administrativo, y después de haberle dado un criterio, teníamos que cambiar el criterio porque la Corte o por el Tribunal Constitucional había cambiado de criterio, ¿no? Sueña esto mítico, fantástico, suena, ¿no? Pero bueno, vivíamos en esa realidad, pues, y eso es lo que estamos cambiando. ¿Ves bien? Lo han escuchado, ¿no? Y nos caía todos los días y no hacíamos nada. Justicia que tarda no es justicia. Miren, ¿no? Yo vi la cara de Agustín cuando dije interdicto de recobrar 10 años, ¿no? Me extrañó, pero obviamente. Pero yo pido disculpas en la sala cuando ocurre eso y me traen unos expedientes gigantescos. Yo digo, ¿pero qué hacemos con un interdicto? ¿Qué hacemos con temas tan simples como una prescripción adquisitiva de dominio? O sea, tan ineficientes somos que no podemos resolver. ¿Se acuerdan que algunos jueces, cuando entré hace 20 años en primera instancia, ponían autos a despacho para resolver las excepciones en los procesos sumarísimos y nueva fecha para señalar la inspección judicial que siempre había en los desalojos? ¿Se acuerdan? Y cuando devolvíamos, firme el acta y bueno, ¿no? A la cola de los 100 expedientes pendientes que teníamos para sentenciar, ¿no? Y si por ahí te promovieron, tú eras el juez de la inmediación, pero era otro juez de la sentencia y no había la grabación que nos decía Agustín. Sí, pues, porque el juez nuevo que venga verá la grabación. Simplemente no había que ver lo que estaba escrito. Esa es la realidad de lo que hemos estado superando. También lo he escuchado, ¿no? No es raro lo que nos han dicho, años, ¿no? Hasta con rima ya lo han hecho, ¿no? Dígalo con rima, decía un bromista acá en el Perú, ¿no? Poder judicial, vergüenza nacional. La presidenta de la Corte de Cusco, en la época en la que yo era presidente, bueno, también pasaban por la Corte de Arequipa, decía, doctor, estoy hasta aquí, quiero cambiarme del lugar de la Corte, porque todos los días pasan gritando, vienen por cualquier cosa, el mercado de abasto del Cusco o del Sindicato de Construcción Civil, pero pasan por la puerta del Poder Judicial y automáticamente Poder Judicial, vergüenza nacional. Y no era porque, digamos, nuestras sentencias no sean bonitas y justas, como decía Carlos, ¿no? Las citas y referencias, ¿no? Muy importantes, ¿no? Una jueza le digo, doctora, usted ha resuelto muy poco este mes. Doctor, es que he hecho una sentencia bastante grande. Usted ha hecho 40 y tantas hojas, doctora, pero usted lo ha resuelto en una. Se dedica usted a escribir una tesis, un libro, pero la gente no quiere poesía. La gente quiere que le resuelvan el problema. Y esa era la realidad. Pues claro, obviamente, desalojo en 5 años un propietario, así gane, ya perdió. Y eso es lo que se está cambiando. Muy bien, todos los principios que largamente se han explicado. También, sé que no tengo el tiempo que me dijeron inicialmente, por tanto, el principal problema es resolver no solamente rápido, sino transparente. La realidad fundamentalmente es transparencia. Pues bien, ¿qué hemos hecho en la segunda instancia? Todos sabemos que se centró la reforma en la primera, los resultados son alentadores, sin la más mínima duda. Si ahorita vemos algunos defectos de la primera instancia, es la corrección de lo que estamos haciendo. No es comenzar a descubrir, ¿no? Ya estamos caminando y hemos caminado bastante. Y lo más importante de nuestra reforma es que se ha hecho con la propia inteligencia de los jueces. Es que cuando comenzamos la reforma, Ramiro siempre recordaba que este era un proceso por audiencias del hoy. Decía, mira en lo que hemos convertido, ¿no? El Parlamento ayudó, nosotros ayudamos sin la más mínima duda, ¿no? Y no hicimos lo que correspondía hacer, al extremo que había que fijar las cuestiones controvertidas con el apoyo, entre comillas, de las partes por escrito, entre comillas, bajo responsabilidad, ¿no? Hay un juez que sepan que ha sido sancionado por haberse demorado, sin la más mínima duda, porque tenemos en el modelo escritural alguna excusa para decir por qué nos habíamos demorado, ¿no? Y entonces, ¿hemos avanzado? Claro. ¿Qué hemos hecho en segunda instancia? Bueno, ya la doctora Ticona ha adelantado el tema, trabajamos el mismo modelo, sin duda, así que las partes que coincidan las voy a pasar, ¿no? Y ya resalté que comenzó esto en el año 2018, incluso antes de la inauguración del modelo a nivel nacional, con un proyecto que se aprobó por la presidencia de la Corte de Arequipa, un proyecto elaborado por el presidente actual de la Corte, Javier Fernández, René Cervantes y Francisco Carrión, que tenían mucho interés en exponerlo en el anterior evento de 2019, ¿no? Porque fue de primera instancia fundamentalmente ese evento. A buena hora que nos han tomado en cuenta la segunda, porque creo que aquí hay algunas cosas que decir. Y hay muchas discrepancias. ¿Cuándo se construyó una cosa de manera fácil? Y las vamos a explicar. Ya dije que eran sumarísimos civiles, en familia, procesos de amparo. Para aplicar esta nueva metodología,
pero en la segunda instancia, es decir, el juez ya no es el juez estatua de sal, así llamábamos nosotros, ¿no? Aquel juez que se sentaba, ¿se acuerdan, no? Incluso el ponente, hace muchos años, ¿no? Yo tengo más de 30 años de abogado, ¿no? El ponente estaba despierto y los otros dos con lentes negros durmiendo. Eso para nadie es desconocer la vergüenza que teníamos en el Poder Judicial, o no es verdad, ¿no? Y entonces eso ha ocurrido en el Perú. Y claro, estaba contento tomando, y entonces, pero la segunda instancia, que es colegiada, eso es importante porque la gestión de la primera instancia es unipersonal, ¿no? Él y él. Pero la segunda instancia es un equipo de trabajo. Entonces vamos a hacer unos planteamientos finales justamente del tema de pandemia, de cómo tenemos que volver, qué está ocurriendo en la realidad, y lo voy a plantear de manera directa, ¿no? Porque eso tenemos que resolver también. La primera sala de la oralidad, las novedades y ventajas ya han sido explicadas anteriormente, pero existen sin duda algunas resistencias y, claro, dudas. Lo primero que tenemos que entender, así como en la primera y en la segunda instancia, es que nada tiene que ser sorpresivo. Los argumentos sorpresa es algo que va en contra del Estado social y democrático de derecho, porque las partes que llegan a una audiencia tienen que saber lo que van a discutir. Obviamente tiene que ver con los agravios expresados al apelar. Si bien es cierto, se ponen los puntos controvertidos, en primera instancia, las cuestiones de los puntos no controvertidos, ¿no? Las convenciones probatorias, y se debate sobre lo que las partes se ponen de acuerdo. Al apelar, el agravio es de la persona que ha perdido el juicio. Y dice, señor, sobre esto no estoy de acuerdo, porque puede estar de acuerdo con partes de la sentencia que sí están. Es más, puede estar de acuerdo con algunas partes de la argumentación, pero de repente no solamente el problema está en lo que corresponde a la decisión, por la forma como se ha interpretado. Entonces, para ver ello, lo primero que se creó, lo que ya ha explicado también el doctor Anticona, es el control de apelación, ¿no? El control de apelación hace justamente la aplicación del artículo 367, que debería hacerlo el juez de la primera instancia. Pero si no lo hizo el juez, puede ser el juez de la segunda. La mayoría de salas tienen su propio método de trabajo, eso también es real. Y entonces dejamos al relator para que haga ese trabajo, ¿no? Entonces le dicen, pagó la tasa, ¿no? Se notificó a todas las partes, y luego, muchas oportunidades, cuando no estábamos en este método, llegaba el expediente y de los que hacían informe oral, ¿no es cierto?, podíamos debatir un poco, y los que no lo hacían. Y entonces el control de apelación del juez, en el caso de la sala nuestra, el día que te entregan el expediente, tú eres el ponente. Entonces esto es el control de los agravios que existen, porque podría haber, así como una falta de motivación real, también un montón de argumentación y no decir nada. Entonces la aplicación del control de apelación respecto a lo que va a ser en materia del debate es lo primero que se tiene que hacer. Luego de ello se verán prospectas nulidades, también está ahí, lo vamos a explicar. Se verá también pruebas de oficio, de acuerdo con el 10º pleno casatorio, reglas específicas que nos han puesto, y obviamente al final las apelaciones, tanto las diferidas primero y luego la de la sentencia, ¿no? Entonces, nada debe ser sorpresivo, y quizá como algo que resaltar, que uno de los elementos básicos del Estado social y democrático de derecho es la transparencia en la toma de las decisiones. Muy bien, es lo que acabo de explicar. Si no es aplicando la facultad del 367, se evita trámites innecesarios, ya que si no hay agravio, se declara nulo el concesorio. Alguna vez, a todos los han pasado los jueces de segunda instancia, oiga, pero ¿qué hemos visto? Si no hay agravio, si no me está diciendo nada. ¿Y cómo lo resuelve? ¿Con auto o con sentencia? ¿No? Con sentencia, ¿no? Para producción, para decirle que no hay agravio. Y eso debe hacerse en ese momento. Igual las prospectas nulidades, ¿no? Nada debe ser sorpresa, por eso ahí lo cito a Carlitos Polanco, que nos acompaña en la sala, ¿no? Y además es un lujo tenerlo como acompañante. Nosotros siempre le decimos al juez símbolo, ¿no? Símbolo del cambio, ¿no? Y ahí lo tenemos, de lujo, doctor. Dice Carlos Polanco, que ya con la experiencia de la segunda, ¿no? Dice, hacemos una tremenda audiencia, vemos las cuestiones controvertidas, ¿no? Debatimos un montón sobre teoría, los hechos, muchos nos centramos en ese momento, si es oral ya lo hemos revisado, pero no revisamos bien, y entonces nos vamos a trabajar en el gabinete, y dice, sin embargo, según los jueces de segunda instancia, lo habrán hecho, no pasa desapercibido para este colegiado que
hay una causal de nulidad, por tanto se declara nulo el proceso. Si no se debate, estamos atentando o no contra las partes. Y entonces significa que tenemos que hacer un estudio concienzudo. Y eso significa recuperar la función del juez, ¿no? Es una función central. Y en segunda instancia, ¿no?, si la más mínima duda, trabajamos con equipos incluso que nos pueden ayudar en todo esto, aunque lo preferente es que uno mismo lo haga, ¿no? Porque va a ser uno el que va a sustentar la causa el día de la audiencia. Y cuando digo sustentar es porque en nuestra sala se hace resúmenes de la causa. Y le preguntamos a las partes, ¿están ustedes de acuerdo con estos agravios que se han puesto? Porque además se los comunicamos antes por escrito, ¿no? Me dicen, sí, muy bien, entonces sobre eso vamos a debatir. Lo más transparente posible. Con esto volvemos a valorar el papel del juez en la segunda instancia y el papel conductor real de los procesos, ¿no? Este no es un error. Como lo dijo el doctor Anticona, acá lo he puesto en blanco y negro, hay un problema, ¿no? Aquí está el juez Niemer Marroquín también, cuando tenemos algunas diferencias respecto, ¿es cuestiones controvertidas? ¿No? Dice, es un tema controvertido. Y entonces se han puesto, hay un desacuerdo, ¿no? Y entonces esto, trabajando en Trujillo, ¿no?, que fuimos a... Nosotros teníamos una peculiaridad, el doctor Anticona sabe, nosotros hemos recibido 24 pasantías, ¿no? Casi todos han estado en Arequipa, y resulta que no tenemos ninguna nosotros, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos? Pues el creador es un problema. Entonces vamos a ver ahora qué están haciendo en las otras salas tan importantes como la de Trujillo, con un gran desarrollo y con grandes componentes, y la sala de Lima. Lima porque además solo hace... hay salas especializadas en civil, cosa que es muy importante. Las salas son mixtas, así que el tema de moralidad civil es un 10%, ¿no? Porque tenemos que ver además todas las causas. Nosotros en las salas mixtas cada 5 minutos nos sacamos el chip, ¿no? Y pasamos de una a otra de las formas de hacer, de impartir justicia. Entonces, ¿será solo cuestión controvertida? A los señores del equipo técnico, ¿no?, que están aquí presentes, ¿no?, tomarlo en cuenta, porque quizás esto tiene que debatirse un poco más en un evento un poquito más especializado, ¿no? Aun cuando, digamos, en el fondo, como ha dicho Anticona, estamos de acuerdo, ¿no?, hay algo que tiene que debatirse ahí, porque son cuestiones controvertidas y lo asumimos claramente en Arequipa. Ahí, por ahí dice uno, son pretensiones impugnatorias. Son puntos materia de debate, son cuestiones materia de debate, que dicen que entre puntos y cuestiones hay diferencia, ¿no? Porque el punto sería que las partes habrían puesto cuestiones, otros dicen, no, está bien, significa lo mismo, o simplemente cuestiones de agravio. Queda como tarea, ¿no?, seguir trabajando en este tema, porque hay que uniformizar un criterio, porque para poder aplicar algo tenemos que estar claramente en las definiciones, ¿no?, estar de acuerdo en las definiciones que van a ser materia. Pero lo que sí es real es que en la segunda instancia se ponen los temas que van a ser materia de debate y tienen que ser debatidos. La parte controvierte de lo que ha resuelto el juez mediante la apelación, y así lo hemos ya manifestado. El 10º pleno casatorio nos obliga, ¿no?, a que la sala superior, que programa la vista de la causa, y obviamente hay una resolución de programación de vista de la causa en audiencia, indicará la posibilidad de prueba de oficio, sometiéndolo al contradictorio en la audiencia de vista de causa y tomando la decisión en el acto. Si el medio probatorio de decisión diferida, estará a cargo del juez superior de menor antigüedad. Lo que significa que tiene que venir en la resolución donde se señalan las cuestiones controvertidas, las cuestiones oficiosas, ¿no?, interpretación jurídica, las prospectas nulidades o lo que corresponda. Y entonces eso, si bien es cierto, viene ya por el mandato del pleno casatorio y no es nuevo en la ley orgánica, sin embargo, también hay que incluirlo, ¿no? No es que también ese día, ¿no?, nos acordamos, o como ocurría antes, ¿no?, de oficio y no se hace el contradictorio. Ahora todo tiene que ser sometido al contradictorio y el tema de segunda instancia es que ya no ordenamos prueba de oficio a la primera instancia. Tenemos que hacerla nosotros, sí que tomarlo en cuenta, porque si hay alguna, no está de acuerdo, bueno, será en el recurso de casación de ser el caso. También lo dice el pleno casatorio. Muy bien, la audiencia de apelación, ya se indicó también que se convoca audiencias, ¿no?, y está en el artículo 131 de la ley orgánica. En todo caso dice se convocará audiencias, ya con eso nos da la posibilidad de que, como en primera instancia, cuando se convoca a una audiencia, perfecto,
Cuando se convoca una audiencia, la parte pide informe oral, ¿no es cierto? Bueno, eso quizá también como algo más lo hacemos en violencias familiares, ¿no? Las partes pueden venir libremente. Anuncio. Nosotros hacemos hace un año presenciales, ¿no? Y ese es un tema de debate final. Muy bien, tenemos más o menos lo que ya se ha dicho, se hace una audiencia mucho más activa, se escucha a las partes, se hace un resumen de la causa. Cada uno de los jueces, por ejemplo, en este caso, que el día que regresamos, el miércoles, el jueves tenemos 3 oralidades, ¿no? Y ya lo estamos debatiendo virtual, ¿de acuerdo? Pero al comenzar la causa, el juez hará un resumen, Carlos hará su audiencia, yo haré la mía y José Luis la suya. Cada uno hará un resumen demostrando que conocemos la causa, que conocemos tanto o mejor que las partes. Y decirles, miren, acá no vinieron a bromear, ustedes vengan a explicarnos bien. Y por ahí salen cosas raras, ¿no? Un tema de violencia, un abogado comenzó, de esas violencias recurrentes que seguramente todas las salas tienen, ¿no? Se pelean y se pelean y se pelean y se pelean, ¿no? Y el abogado estaba tan confiado que nos comenzó a explicar el caso, pero de la audiencia anterior que ya habíamos resuelto, ¿no? Y comenzó a decir, doctor, las cartas doctor, se ha equivocado, esa fue la audiencia anterior. El juez conoce la causa, sabe que está dirigiendo, y cuando vienen a nuestra sala, deben de saber que es una sala a la que tienen que venir preparados, y así vienen, obviamente. Entonces, y eso pasa también en los debates en nuestra sala, se hace resumen de los actuados, demanda, petitorio, contestación, puntos controvertidos de la primera, principales pruebas actuadas, sentido de la sentencia de primera instancia, agravios del apelante, cuestiones controvertidas, cuestiones oficiosas, propuesta de sentencia, prueba de oficio, pero se hace todo un resumen. El juez conoce. La audiencia igual, como se ha explicado anteriormente, ¿no? El presidente cede al juez ponente, ya todos saben que es pero nosotros tenemos ya el sentido de la decisión del debate previo. Lo que tiene que hacer el abogado es informar de tal manera que efectivamente, ¿no?, esta concepción inicial que tenemos cambie. Si es así, al finalizar, debatiremos y debatimos, porque ya no es difícil, y sí salimos a decir el sentido de la sentencia en la audiencia. Cuando no hay, o el debate es mayor, claro, nosotros nos hemos autoimpuesto 5 días. Claro, ya sabemos todo. ¿Para qué queremos 30 días o más, ¿no?, que nos permite la ley orgánica, incluidos feriados? Bueno, y vamos resolviendo también las situaciones previas planteadas punto por punto, ¿no? Si hay nulidad, la nulidad, si hay prueba de oficio, la prueba de oficio, si hay diferidas, las diferidas, y luego las de fondo y la sentencia. Todo eso se les notifica, la mayoría de casos, en el día, porque digamos tenemos ya un esquema armado que simplemente se concreta por haber sido materia de debate. Muy bien. Ese bicho que no nos gusta a nadie, ahí está. Llegó para quedarse, dicen, no el bicho, la tecnología, ¿no? La tecnología, lo han escuchado, ¿no? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dijo, muy bien, señores jueces, todos hacen audiencias presenciales, y saltamos hasta el techo. Es que en el Perú somos, muy bien me decía Matías en una conversación temprana, somos extremistas, ¿no? Una dicotomía, si no sabes, ve, no hay intermedio. Y sí, claro, la tecnología que llegó para quedarse, pero no significa que no haya que hacer muchas cosas presenciales. Y eso es real. Y cuando estamos en colegiado, con mucha más razón. Entonces la norma sí nos dice, por ejemplo, que vayamos a la corte. Nos sentemos frente a las computadoras y no veamos a nuestro colegiado hasta terminar el debate. Yo creo que ese es un extremo, porque el colegiado existe para algo. Y obviamente la Corte, la dirección del Poder Judicial en el Perú tiene que comenzar a trabajar en este tema. Hay muchas causas que tienen que verse en presencial, en determinadas áreas. Miren, temas de familia, los jueces están tomando la declaración del menor por cámara, pero no por cámara GESE, por la cámara de Google Meet. Y entonces recientemente nos llegó una causa donde la mamá, en un tema de tenencia compartida, la mamá no le daba nada, y por la sólida declaración del menor en la casa delante de su papá y su madrastra, quien la quiere mucho, yo creo que un chicote más de por medio. Entonces, obviamente, eso no está bien, algo no está bien. Ni la presencialidad en extremo, de repente, o tampoco la virtualidad en extremo. Tenemos que comenzar a trabajar en situaciones, como les voy a plantear,
híbrida. Es verdad, nosotros ya en el primer momento tuvimos que trabajar virtual porque esa era la norma, no estábamos en la casa, y había que comunicarse por WhatsApp, por los medios alternativos, los debates se hacían por WhatsApp, que digamos es mucho más privado que las redes que nos han dado, y nos pasábamos los proyectos, los informes, los debates antes, y luego los debatíamos, y al día siguiente, obviamente, digamos, con este conocimiento que he explicado. Y ya he dicho que estamos en presencial, ¿no? Y me regalan unos 3 minutitos más, por favor. Y sí, tomamos la decisión de hacerlo. Bueno, la verdad que fuimos, también nos vamos al otro extremo. Un día vino la Junta Nacional de Justicia, una acción de amparo que tienen, y casi nos exigían hacer presencial. La norma dice, el colegiado decidirá. El colegiado decidió que era en Arequipa, pues. Y claro, cuando dicen Junta Nacional de Justicia, así como cuando decíamos CNM, se da cierto temor, pero si eres un juez correcto no tienes ningún problema. Y la verdad que era una barbaridad como la mayoría de amparos que se plantean, pero resulta que ahora en amparos somos primera instancia, ¿no? Y hay que hacer audiencias. Y sí, audiencias presenciales. Y la verdad dicen, no, doctor, es que hay personas vulnerables. Sí, pues por lo menos en esta sala veo 2 personas con máscara, ¿no? 3. Y la verdad que salimos a la calle y encontramos millones que andan sin máscara, ¿no? El día de hoy hay alguna posibilidad adicional de volver a la normalidad. Y yo creo que los colegiados deben estar juntos. Eso es lo que cree mi sala. Pero doctor, entonces usted hablando, entonces todo presencial. No, hemos presentado un proyecto, bueno, primero vamos a las críticas, ¿no? Le resulta más conveniente las audiencias virtuales porque hay personas vulnerables, lejanía en sus domicilios, pero el problema de los procuradores o abogados de otros lugares, cosas que ustedes están pensando en este momento. Claro que lo hemos visto, pero al mismo tiempo como virtud es la conformación del colegiado, una mayor interacción en la audiencia y sin duda la inmediación, ¿no? En realidad yo creo que ayuda mucho más que, digamos, en algún otro, en ejecutivo, no creo que sea tan necesario, por ejemplo, ¿no? O documentales. Pues bien, evitar ponernos en este tema en extremos irreconciliables, volver a la normalidad así como estamos volviendo, y gracias a Dios que se está volviendo, ¿no? Es comenzar a hacer audiencias híbridas. Ahí sí estoy de acuerdo. Claro, la tecnología llegó para quedarse, pero ya hace mucho tiempo que se hacían audiencias desde el penal, ¿no? Con los famosos Policom. Pero la tecnología ha avanzado tanto que nuestros técnicos en Arequipa nos han dicho que se podrían hacer con colocar televisores y poner el Google Meet ahí en pantalla, pero todos así como estamos haciendo en este momento. Y puede estar uno en presencial y puede estar otros en virtual, ¿no? Y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Las audiencias de Google Meet son media secretas, ¿no? No se cuelgan, digamos, todos los días. Hay tantas audiencias sobre tantos temas y cualquier ciudadano puede entrar porque las audiencias son públicas. No son públicas para los que han sido convocados, son públicas y públicas en general. Pues bien, las audiencias híbridas es un tema que creo que se tiene que trabajar. La virtualidad llegó para quedarse, tiene muchas cosas buenas, pero creo que no hay que dejar de lado nuestro papel de juez de inmediación. Siempre digo una pregunta, bueno, y si no queremos volver a la presencialidad, ¿qué hacemos entonces? Dispondremos de todas las salas de la Corte y hartos espacios, ¿no? Que nos servirían para nuestros trabajadores, para hacer otras cosas, para archivos, no lo sé. Y entonces, o de repente solamente una, ¿no? Porque todas las demás van a ser audiencias virtuales. Hay que repensar todo este tema. O sea, así como nosotros debemos ser unas pocas salas del Perú, somos la única en Arequipa en todo caso, que hacemos presencialidad y comenzamos audiencias a las 8 de la mañana, ¿no? También hay otras que sin duda hacen el mismo trabajo, pero lo hacen virtual. Nosotros creemos que hay que conciliar estas dos posiciones porque, bueno, en conclusión, esto merece un mejor debate. En Arequipa se ha iniciado la corporativización de las salas civiles en nuestra corte, no es un tema pacífico, hay críticas y todo lo demás. Pero los detalles, se ha dado inicio a un proyecto nuevo, los jueces superiores nos encontraron los 9 en un solo piso, así que cuando ustedes vayan a Arequipa y pregunten por la primera, no le van a decir dónde queda. Porque es complicado, ¿no? La relatoría está en la primera, en mi sala, y en el tercer piso está la secretaría, y además los secretarios, que son 3, 2 son de trámite de segunda instancia, así que no sé cuál es mi secretario, me tengo que ubicar en cada proceso, y tenemos uno que tramita los expedientes de segunda instancia, de los procesos, ahí dice de segunda instancia en realidad, lo que tramitamos los jueces de segunda instancia cuando somos primera, ¿no? Amparo, por ejemplo. Todo esto está en evaluación. Los asistentes de jueces superiores también se encuentran en un solo ambiente, la idea es que compartan sus experiencias, digamos, en primer lugar, cómo resuelven en tu sala, ¿no es cierto?
nuestros ayudantes, nuestro proyectista doctor. En la otra sala están resolviendo diferente, porque a veces no hay tanta comunicación, ¿no? Con los 9 jueces superiores, cuando estando cerca debería haber. Aunque la relatoría permanece con cada sala. En fin, termino con esto. Tengo una vista todavía, con la que comenzaba. Hoy termino con la frase con la que comenzaba todas las exposiciones que he hecho en casi todas las cortes. Yo decía, la oralidad no será calco ni copia, sino creación heroica. Y la verdad es esa, ¿no? Matías, que ha venido acá, verá cada vez que viene algo diferente, y si voy a otros países que tú sí visitas vas a encontrar situaciones. Pero la oralidad civil no es calco, no es copia, no tiene recursos, al extremo que algunos jueces que me han acompañado el día de hoy en primera instancia me dicen, doctor Samayoa, ¿ha visto las pantallas que nos han dado por una gestión del presidente de Arequipa, que son así de grandes, curvas, bien bonitas? Y les digo, se ve bonito el YouTube, ¿no? Y además están pasando los partidos. Pero en realidad se puede partir en 3. Miren cómo nos alegramos los pobres hombres de civil con que nos den una pantalla. ¿Se imaginan la alegría que tendrían si trabajáramos en penal o en laboral? Esa es la diferencia, esta es la creación heroica de todos ustedes. Yo los felicito, porque creo que ahora cuando vuelvan a sus cortes lo van a venir con más fuerza, como ha dicho Matías, como ha dicho los oponentes argentinos, Agustín, como ha dicho Lama. Es la actitud la que ha permitido que esto cambie. Es querer cambiar las cosas, es querer cambiar, querer a su profesión, querer ser juez, querer a su patria. Y querer lo que siempre he querido ser, verdaderos jueces. Por eso, aún espero que nunca más se escriba esto de parte de nuestro amigo Alfredo Bullard, ¿se acuerdan, no? Que Dios se lo pague, ¿no? Dice, dudo aún más que algún valor socialmente rescatable pueda haberse o protegido o destacado por la actuación de nuestros jueces en esta área. Se refiere a la responsabilidad civil. Por lo contrario, nuestro sistema, como está planteado, hace que el daño sufrido por la víctima se agrave en un juicio que vacía su bolsillo. Así comenzamos, ¿no? Te deseo un juicio y ojalá lo ganes. Liquida sus ánimos y pisotea su propia dignidad. Envía un mensaje de zozobra y desilusión. Si usted sufre un accidente, que Dios se lo pague a los jueces civiles antiguos. Luego de ustedes los felicito y creo que el Perú en algo está cambiando. Muchas gracias, que les vaya bien. Agradecemos al doctor Eloy Samayoa Campero, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por su brillante exposición.